Muy buenos días. Las autoridades de la Universidad Católica Cecilio Acosta, su canciller, su rector y demás miembros del Consejo Universitario les envían un cordial saludo de bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en estas jornadas de reflexión musical. Han sido una cadena de conversatorios, aprovechando la ventana de la tecnología para disertar sobre variados temas inherentes al arte sonoro, pero que de alguna u otra forma no ha escapado de la situación mundial, que por todos conocidos que es la pandemia, y de las difíciles situaciones y condiciones en las que se encuentra nuestro país, Venezuela. Con estas jornadas celebramos y felicitamos a la universidad porque acaba de arribar este 1 de diciembre a sus 37 años de fundada. Y también con estas jornadas conmemoramos el Día Internacional del Músico, que celebramos el domingo pasado 22 de noviembre. Y además ofrecer un homenaje al profesor Alberto Moreno Ribarrí, quien partió a la vida eterna hace un año, que fue un profesor que se convirtió en un amigo para los estudiantes y para los egresados. Que brille para él la luz eterna y descanse en paz. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos a conversar a través de esta modalidad de encuentro, a través de la tecnología, y agradecer a cada uno de los expositores que aceptaron la invitación para realizar estos conversatorios. Además, enviar un saludo cordial y fraterno a cada una de las instituciones donde laboran actualmente, para que de esta manera estrechemos lazos de trabajo cooperativo y de enlace institucional para próximos proyectos. El webinar de hoy ya es el último de ocho conferencias que integraron estas jornadas. Y hoy, jueves 10 de diciembre del 2020, tenemos como invitado expositor al licenciado Mario Guillermo Ojeda. Él nació en Buenos Aires, pero desde hace más de 30 años vivió y trabajó en la ciudad de Maracaibo, en Venezuela. Sus primeros estudios musicales los recibió por medio del maestro José Jesús Frausto López en el Instituto Niños Cantores del Zulia. Su licenciatura en música la realizó en la Escuela Superior de Música Sacra, Católica y Pedagogía Musical en Regensburg, Alemania, y su especialidad en canto gregoriano la realizó en la Escuela Superior de Música y Teatro de München, Alemania, con el profesor doctor Johann Brexmann Gorsch. Discúlpeme, profesor, si lo pronuncié mal. Su actividad como cantante y director coral se realizó en diferentes agrupaciones vocales, como en el coro de la Escuela Superior de Música Sacra y en el ensamble vocal cantabile, ambos en Regensburg, pero también en la Escuela Gregoriana de los exintegrantes de Dobsanten, Escuela Gregoriana Bonn, Escuela Gregoriana Monacensis, y desde 1999 es integrante de la agrupación Consortium Vocale Oslo de Noruega, en donde participa como solista en diferentes países de Europa. También ha realizado 3 grabaciones discográficas con la CBO. También ha tenido gran participación en diferentes cursos y congresos de canto gregoriano, como en Cremona, Verona, Hildenheim, Florencia, Salzburgo, etc. Ha trabajado como profesor de canto gregoriano en varios países, como Alemania, Colombia, Cuba y Venezuela. Fue profesor de las cátedras de Historia de la Música, Música Sacra, Dirección Coral y Piano de la Universidad Católica Cecilio Acosta en Maracaibo. Actualmente lo hace también. Dirigió el ensamble vocal de música sacra de nuestra universidad. Por último, desempeñó el cargo de agregado cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Colombia y actualmente vive en Quito, Ecuador. Así que, profesor, le dejo a usted en sus manos el webinar, presente el título y muchas gracias y discúlpeme por la pronunciación de ciertas palabras que usted es el especialista. Un gusto volver a saludarte, Lisbeth, después de tantos años, aunque nos hemos visto, obviamente, pero nuestra amistad ya tiene décadas. Un gusto saludarlos a todos ustedes que están presentes aquí en este webinar. Maestro Gustavo, un gusto saludarlo. Padre Javier, Héctor Luzardo, qué gusto verte. Y los demás participantes de este webinar. De verdad es un placer para mí poder compartir con ustedes un poquito sobre algo que nos mueve el alma en realidad,
nos mueve el cuerpo y que nos hace sentir y que nos hace elevar a través de la música, a través de la música sagrada. Vamos a empezar, digamos, esta charla. Yo no soy una persona que me organizo mucho, paso por paso, esquema por esquema, para ver lo que vamos a hablar. Yo soy un poco más espontáneo en ese sentido. Por supuesto, llevo un orden, pero quisiera hacerlo de esta forma como siempre lo he hecho, ¿no? Y es como que no improvisar, sino expresar lo que vayamos diciendo y lo que vayamos desarrollando, digamos, durante este webinar. Es muy importante para todos los que estamos acá, seamos músicos, no seamos músicos, seamos amantes de la música sacra, debemos tener claro ciertos puntos para poder nosotros aplicar este tipo de música, digamos, en la sociedad. ¿Cómo y dónde debemos interpretar la música sacra? Por un lado, debemos tener presente de que hay diferentes tipos, diferentes géneros. En este sentido, podemos hablar sobre la música religiosa o la diferencia entre la música religiosa, la música sacra y la música litúrgica. ¿Por qué digo esto? Porque no toda música sacra es litúrgica. No toda música religiosa se puede interpretar o se puede aplicar, digamos, en el culto divino o en las celebraciones litúrgicas. Y esto tiene una serie de características que vamos a ver con algunos documentos, muy por encima, porque cuando hablamos de documentos hablamos de libros, de códices, de algo muy extenso que obviamente no tenemos el tiempo. Pero es muy importante tener claro cuáles son las diferencias entre la música religiosa, la música sacra, música sagrada y la música litúrgica. ¿Ok? Yo les voy a compartir unos documentos, unos textos, donde nos van a hablar específicamente sobre ese tema, a la cual después podemos discutir y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Confírmeme, por favor, cuando se vea el documento. ¿Ya se ve todo? Ok. Lo que no entiendo es por qué no se ve completamente en la pantalla. Pero lo ven. Sí, lo vemos. Quítale, ¿sí?, arriba donde dice Activate, quítale esa parte. Esto. Sí, yo creo que ahí sí se ve. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Ok, fíjense. Vamos a ir leyendo. Diferencia entre música religiosa, música sacra y música litúrgica. La música en la iglesia no es la excepción. Siempre ha sido parte importante de la misma y puede decir convencido que es en la iglesia donde la música ha tenido uno de los más fuertes empujes y evolución. Por la seriedad con la que se toma, por la naturaleza de los textos con que es interpretada, por la calidad y cantidad de sus músicos, coros y compositores, ya que su principal inspiración es la Sagrada Escritura. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Cómo podemos relacionar la música para aplicarla en la liturgia? Es la relación, esto es tomar en cuenta siempre la relación texto-melodía. ¿Y de dónde proviene el texto? El texto proviene de las Sagradas Escrituras. Para que sea aplicable en la liturgia, el texto tiene que provenir de las Sagradas Escrituras. No estamos hablando aquí de qué tipo de música, sea música gregoriana, sea música polifónica, no. Aquí estamos en un principio general, ¿ok? Mas no la única, pero sí muy vinculado a ella, ya que también existe la tradición, la teología, la poesía en torno a los misterios de Dios nuestro Señor, de sus santos, en especial de la Santísima Virgen María, que ha sido el alma de innumerables cantos. Pero aún en la misma iglesia, la música tiene sus distinciones. Esto es a tomar en cuenta. Según la función que desempeña, podemos enumerar 3 principales distinciones. Música religiosa.
Tomamos la definición exacta de la instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos de música sacra sacra liturgia, 1958. Música religiosa es cualquier música que, ya sea por la intención del compositor o por el tema y el propósito de la composición, es capaz de provocar sentimientos piadosos y religiosos. No está habilitada para el culto divino, tiene una índole más libre y no está admitida en las acciones litúrgicas. Se inspira en un texto de la Sagrada Escritura o en la liturgia, o que se refiere a Dios, a la Santísima Virgen María, a los santos o a la iglesia. Su utilidad consiste en crear en las iglesias un ambiente de belleza y de meditación que ayude y favorezca una disponibilidad hacia los valores del espíritu, incluso entre aquellos que están alejados de la iglesia. Por lo tanto, pueden tener su propio lugar en la iglesia, pero fuera de las celebraciones litúrgicas. Aquí cabe la música para horas santas, retiros, actos de piedad como el Santo Rosario o Vía Crucis, música para la evangelización y catequesis, etc. Yo no sé si está claro este punto. ¿Qué es lo que sucede? Y pongo el ejemplo, digamos, de Maracaibo, de Venezuela. Me imagino que en otros lugares, en otros países existe esta misma situación. Estamos acostumbrados, muchos, durante una celebración litúrgica, cantar músicas que expresen un sentido piadoso o interpretar alguna canción con un acompañamiento instrumental X que exprese un sentido piadoso, pero que no se adapta a la liturgia. ¿Por qué no se adapta a la liturgia? Porque no tiene el contenido, el texto necesario que vaya de acuerdo con la celebración litúrgica. No sé, hemos cantado muchas veces algún texto, como dice aquí el texto, que hable sobre Dios, que hable sobre la Virgen María, pero que no está plasmado en la Sagrada Escritura. ¿Me están entendiendo lo que les quiero explicar, no? Entonces, por lo tanto, no es que se rechace este tipo de música. Como lo dice ahí mismo, se puede utilizar este tipo de música para las horas santas, retiros, actos de piedad, rosario, vía crucis, etc. Pero no para las sagradas, para las celebraciones litúrgicas ni para el culto divino. Esto es muy importante entenderlo, porque eso es un problema que tenemos muchas veces los músicos y hasta los mismos sacerdotes, que no, quizás por su gusto musical no están de acuerdo con aplicar en alguna parroquia algún repertorio que vaya con la liturgia, sea polifonía, sea canto gregoriano, sea música religiosa, que también puede ser, pero que vaya con las directrices que exige la liturgia. Entonces, eso para mí es un problema cultural, problema de enseñanza cultural, donde no tenemos la capacidad, porque no nos han enseñado, porque no hay escuelas de música sacra donde nos expliquen, señores, esto es así, debemos buscar un repertorio que esté adaptado a la liturgia, ¿ok? Entonces, eso obviamente no es un problema a partir de la pandemia, eso es un problema de décadas, que venimos llevando y que quizás con la mejor intención, con la intención de poder hacer una alabanza a Dios por medio de esa música, no estamos aplicando lo que verdaderamente es santo. Porque vamos a llegar a una parte donde dice, mientras más santa es el texto, más santo es el canto. Y ahí es donde tenemos que expresar nosotros ese vínculo entre la música y la liturgia. ¿Okay? Recordemos que la iglesia siempre ha tenido, o prácticamente la iglesia ha sido el comienzo de este desarrollo musical en la liturgia. Las dos cosas van unidas, no las podemos separar, Y nosotros, pienso yo, como músicos, si estamos haciendo una alabanza a Dios, debemos hacerlo lo mejor posible, no simplemente hacerlo y que salga como salga. Yo creo que es un pensamiento muy superficial y no va con nosotros. Vamos con la música sagrada.
Se entiende por música sagrada o música sacra aquella que, creada para la celebración del culto divino, posee las cualidades de santidad y bondad de formas, de donde nace espontáneo otro carácter suyo, la universalidad. Debe ser santa y por tanto excluir todo lo profano. Cuando hablamos de todo lo profano, no estamos hablando de cosas malignas, de cosas negativas, simplemente estamos rechazando u omitiendo todo lo que no tiene que ver con Dios. ¿Ok? Yo podría poner un ejemplo. Hay repertorio que habla sobre la naturaleza, hay repertorio que habla sobre el amor entre parejas, hay repertorio que habla sobre alguna discusión, algún pleito. A eso me refiero yo con profano. ¿Ok? Y no solo en sí misma, sino en el modo en que se ejecuta. Debe ser arte verdadero, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de los oyentes el efecto que la Iglesia desea lograr al usar en su liturgia el arte de los sonidos. A la vez, debe ser universal, en el sentido en que aún concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas aquellas formas particulares que constituyan el carácter específico de su propia música, debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimente al oírla una expresión que no sea buena. Yo como músico considero, si yo escucho en alguna iglesia, algún templo, alguna catedral, basílica, alguna pieza, qué sé yo, de Palestrina, por ejemplo, o sea, más satisfacción no puedo tener si vamos a hablar de la polifonía sacra en un templo apropiado para ese tipo de música. Yo me emociono, por ejemplo. Yo hace mucho tiempo que lamentablemente no vivo esa experiencia, pero es una emoción grande saber de que las dos cosas van unidas y que la estoy escuchando o la estoy interpretando o la estoy cantando, ¿ok? Bajo el nombre de música sagrada se incluyen, esto es muy importante, el canto gregoriano, la polifonía sagrada antigua y moderna en sus diversos géneros, la música para el órgano y otros instrumentos admitidos en la liturgia y el canto popular sagrado, o sea, litúrgico y religioso. Fíjense el orden en que está colocado esto, porque aquí hay que tomar en cuenta el orden. Aquí pusieron el canto gregoriano como primera opción. Y es así. O sea, la primera opción para ser interpretada en una celebración litúrgica es el canto gregoriano. El canto gregoriano es el canto principal de la Iglesia Católica. ¿Ok? Luego le sigue la polifonía sagrada. Y si analizamos esto históricamente, va de acuerdo también. El canto gregoriano históricamente apareció. Luego, el desarrollo de la polifonía causó en gran parte la decadencia del canto gregoriano. Sin embargo, no le podemos echar tierra, como decimos nosotros, no le podemos echar la culpa a la polifonía sabiendo que es una hermosa, hay hermosas composiciones y muchas de esas composiciones polifónicas están basadas en melodías gregorianas también. Y la polifonía moderna. Actualmente hay cantidad de compositores, o actualmente no, de repente ya en el barroco, clasicismo, romanticismo, también hay composiciones sacras que van de acuerdo con la liturgia y pueden ser interpretadas en la liturgia. Hace poco tuve la oportunidad de interpretar una pieza con un coro alemán en Cuba, de Oleg, es un compositor noruego, creo, contemporáneo, Oleg Yellow, algo así se llamaba, no recuerdo bien el nombre, un ubicaritas, pero hermoso, hermoso. El texto es aplicable en la liturgia y por supuesto esa composición es aplicable en la liturgia. La música para ya lo dijimos, ¿no? El Concilio Vaticano II nos dice:
Ojo, hay muchas de estas cosas que yo me estoy basando en el Concilio Vaticano II, porque ha sido el documento que de una u otra forma ha plasmado los cambios y los seguimientos a seguir para la aplicación y la interpretación de la música sacra en la liturgia. ¿Ok? El Concilio Vaticano II nos dice, la Iglesia no excluye de las acciones litúrgicas ningún género de música sacra, música sagrada, siempre que corresponda al espíritu de la misma acción litúrgica y a la naturaleza de cada una de sus partes, y no impida la debida participación del pueblo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque aquí abarca la asamblea que asiste a una celebración litúrgica. Y les pongo un ejemplo de Europa. Miren, en Alemania la asamblea participa. La asamblea participa cantando, sea el credo en gregoriano, sea el gloria en gregoriano. Participa con su lengua vernácula en las celebraciones litúrgicas. Cada iglesia tiene una serie de libros con un repertorio específico que abarca el año litúrgico. Y todos ellos, increíblemente o asombrosamente, manejan todo ese tipo de música, saben leer. Y el libro está escrito con la notación musical moderna. Y lo leen. ¿Me explico? Por eso es una cuestión pienso yo, esto es una opinión muy personal, de cultura. Aquí nosotros participamos también, pero quizás de una forma muy diferente. Muchas veces no aplicamos el repertorio que tenemos que aplicar. ¿Ok? De acuerdo con este deseo del concilio, se compusieron numerosas canciones de música religiosa en lengua vernácula, pero no siempre se atuvieron a los criterios de la música sagrada y religiosa que exigía la iglesia. Ahorita no se me viene ningún ejemplo a la mente, pero yo muchas veces he escuchado canciones religiosas que te inspiran quizás algo de tranquilidad, de paz, con un texto piadoso, pero resulta que la música es sacada de Paul Simon, por decir algo. ¿Me explico? Eso no encaja. Eso lamentablemente, y perdone que de repente sea muy directo, pero eso no encaja en una celebración litúrgica, porque como le decía hace poco un sacerdote que lo vi en un video de YouTube, un sacerdote no está levantando el cáliz con un vaso de vidrio, es un cáliz, es un ornamento sagrado, y eso se tiene que respetar y se tiene que aplicar. Entonces hay muchas composiciones con temas, con textos piadosos, pero con una melodía profana. ¿Me explico? ¿Ok? Continuamos. Por ejemplo, hay misas hermosas compuestas por grandes autores, pero su tiempo se prolonga demasiado y en un equilibrio de los ritos hace que se pierda el ritmo de la celebración. Hay otros cantos muy hermosos, pero no evocan misterio litúrgico alguno. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta el tiempo en la celebración litúrgica, cuando vamos a interpretar una pieza. El tiempo, la celebración no puede estar sirviendo a la música, sino la música a la celebración de la liturgia. Hubo un caso hace años, me acuerdo, en Maracaibo, era una misa de difuntos y estaba celebrando a Monseñor Ocando, y en el ofertorio, un coro en específico interpretó el Popule Meus de José Ángel Lamas. En el ofertorio, cuando sabemos que el ofertorio es un espacio de tiempo, digamos, bastante corto. E interpretaron el Popule Meus. El Popule Meus está basado, está compuesto en esta forma, A, B, A, si no me equivoco. Ellos interpretaron el Popule Meus de esa forma, A, B, A. Y eso seguramente duró más de 10 minutos. Entonces, el sacerdote no puede estar esperando a que el coro termine la obra para continuar con la celebración. Nosotros debemos escoger un repertorio, obviamente que esté apto al momento del rito, al rito específico, y que tenga un tiempo considerable
y que no haga esperar al sacerdote. Eso es muy, pero muy importante. La música al servicio de la liturgia, no la liturgia al servicio de la música. ¿Ok? Hay otros cantos muy hermosos, pero no evocan misterio litúrgico alguno. Por ejemplo, hablemos de un Magnífica de Bach. Hablemos de un oratorio de El Mesías de Händel, que lo comentó el padre Javier, por ejemplo, hace unos días en su webinar. Eso es música sacra. Hablemos de la creación de Haydn. Esos son composiciones sacras, pero no son aptos para la liturgia. No son aptos para la liturgia. No podemos colocar, recordemos que la liturgia tiene un esquema específico, unos ritos específicos que hay que respetar. Entonces, un Magnífica de Bach no encaja en la liturgia. Para un concierto espiritual, perfecto, muy bien. Pero para la liturgia en sí, no. Música litúrgica. Una música verdaderamente litúrgica es la que interpreta el sentido auténtico del rito. Ahí está, la unión de la música compuesta con la celebración del rito y que ha sido compuesta para tales fines. Por ejemplo, procesión de entrada. Eso es lo que comentaba anteriormente. Hay un esquema a seguir en la celebración litúrgica. Un canto de entrada o un introito. Ritos iniciales, Señor ten piedad, el Gloria. Por supuesto, Gloria depende del tiempo litúrgico. Ahorita estamos en Adviento. No se debería cantar Gloria, por ejemplo. Lo hace comprensible y por lo tanto permite y conduce a la implicación y a la participación activa de los fieles. Volvemos a la participación de los fieles. Y esto lo resalta mucho el Concilio Vaticano II, la participación de los fieles. Ojo, cuando habla de participación de los fieles, no es solamente que estén cantando, que estén o que hagan su aporte musical. El silencio es una forma de participación también. El silencio, el conectarse directamente con Dios de forma silenciosa, sin decir una palabra. Eso es una participación muy importante también. Es la que expresa el misterio que se celebra. Entre rito y música tiene que existir una relación directa de compenetración. Esta es una frase extremadamente importante. Entre rito y música tiene que existir una relación directa de compenetración. Si nosotros separamos eso, estamos equivocados, estamos haciendo algo mal. Solo así la música puede considerarse y convertirse en parte necesaria integral de la liturgia. Del rito brota la música más adecuada y directamente relacionada con lo que se celebra. Y con los ritos son muchos y de diferentes naturalezas. Del mismo modo, las expresiones musicales serán diversificadas con el fin de exaltar el contenido ritual. ¿Ok? Vamos a ir adelantando un poquito. Está claro, música religiosa, música sacra y música litúrgica. Que de hecho los tres engloban como de una u otra forma una música sagrada, pero no todas tienen la capacidad de participar en la liturgia. ¿Ok? Si lo tienen claro, asienten con la cabeza. Por favor, para mí es muy importante que esto lo entiendan. ¿Ok? Ok. Voy a compartir otro contenido. Profe, nos queda muy poquito tiempo y ahorita se va a cerrar esta parte. Ok. Entonces, si vas a profundizar en algo, lo dejamos para la parte que sigue después que se cierra esta parte, ¿no? Si queda alguna duda de esta parte, lo pueden hacer ahorita aprovechando estos minutos. Si quieren preguntar algo, con mucho gusto. Está claro todo. ¿Sí? La diferencia entre música religiosa, música sacra, música litúrgica, quedó claro. Quedan 2 minutos de conexión en esta parte.
Me alegro, Ana, que quede claro. No sé si se ve la pantalla. Ok, no estoy acostumbrado a que la pantalla se vea tan rápido, pero bueno, qué bueno. Fíjense, aprovechamos estos minutos, Lisbeth, hablando de esto, si no hay preguntas. Ok, ok, como una introducción. Hay una serie de documentos a través del tiempo que han surgido y que tienen relación con la música sacra. Aquí tenemos el motu propio de Pío X sobre la música sagrada en 1903. Es un documento, ya tiene más de qué, más de 100 años, más de 110 años, ¿no? Y habla específicamente, más o menos de lo que hemos hablado, pero con algunas diferencias. Aquí trata un punto muy interesante por lo viejo que es el documento, ojo, y que el Concilio Vaticano de una u otra forma lo ha cambiado. Habla, por ejemplo, sobre que la interpretación musical debe ser en latín, porque es el idioma de la Iglesia Católica, solamente en latín, que está prohibido, digamos, la lengua vernácula. Sin embargo, el Concilio Vaticano II dio paso o ha dado paso a, a la interpretación de la música sagrada en lengua vernácula. Si estamos en Venezuela, si estamos en Ecuador, en español, en Alemania, en alemán, etcétera. Siempre y cuando vaya de acuerdo con las directrices que cada iglesia, cada parroquia, cada comunidad exige. ¿Ok? Entonces tenemos este motu propio, instrucción acerca de la música sagrada. No lo quiero leer tanto para adelantar un poco, simplemente subrayé o resalté, digamos, lo que yo considero más importante. Principios generales, aquí tenemos, debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano, ya lo habíamos hablado. Y no solo en sí misma, sino en el modo con que se interpretan los mismos cantantes. Debe ser santa. Aquí debemos tomar en cuenta que si debe ser santa, el texto debe provenir de las Sagradas Escrituras. Debe ser santa y por lo tanto excluir todo lo profano. Y no solo en sí misma, sino en el modo con que la interpreten los mismos cantantes. Un cantante debe tener la disposición espiritual, por supuesto musical, vocal, para, para, para hacer un buen trabajo en este sentido. Es muy importante. Aquellas personas que vivimos de la música, que hemos vivido, que hemos experimentado muchas cosas, que hemos escuchado muchos coros, que podemos dar una opinión al respecto, aquí suena bien, aquí suena mal, eso es irrelevante. Aquí lo irrelevante es aquí lo relevante es la oración cantada, la elevación de la oración para la glorificación de Dios. ¿Ok? Esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Aquellos compositores de música sacra. Esto es como la imagen de Gregorio Magno con su copista. O sea, por medio del Espíritu Santo. El copista escribe lo que le dicta Gregorio Magno. Que no es Gregorio Magno, sino el Espíritu Santo. Me explico. Nosotros debemos meternos en ese mundo espiritual y poder entender esa relación o buscar esa unión, esa relación que hay entre la melodía y el texto. Yo toda mi vida he hablado de melodía y texto, porque en la buena música. ¿Por qué? Porque si la unimos, el mensaje va a ser hermoso. Por mucho que quizás no entendamos el texto, pero una cosa es el lenguaje y otra cosa es el texto. ¿Ok? Entonces, debemos unir estas dos cosas para que la música sea lo más santa posible. Lo más santa posible. Vamos a continuar. Maestro Mario, Ajá, dígame. ¿puedo? Claro que sí, maestro. Adelante. Sí, fíjese que es bien importante esto, eso que está comentando. Mi papá duró casi 40 años de organista en una parroquia aquí del pueblo y siempre sus cantos pues siempre fueron seleccionados con base a las lecturas del día. Y va relacionado pues, eso es tan importante que dice.
Mi padre pues ya falleció, yo un tiempo estuve tocando y seguí ese mismo ejemplo del trabajo pues litúrgico en las iglesias. Pero hoy día, y no nada más aquí en mi pueblo, sino que en diferentes pues partes aquí de la región, otras ciudades, ya ve uno cómo hay pues personas que tocan las misas, pero pues ya con sintetizadores, con teclados musicales y les ponen pues ritmos y cumbias y no, casi le dan ganas a uno de bailar y pues ya es otra, se pierde completamente pues la espiritualidad ahí, así lo creo yo y con base a lo que está diciendo. Además de que cuando por aquí en el texto pues que nos pone la forma pues de interpretar, porque hay cantores que le echan tonaditas hasta como con falsete y que parece que están cantando el pastor, o sea, con ese estilo y dices, o sea, ya se convirtió en otra cosa. Y de repente a veces, como bien dice, es falta de cultura, de conocimiento, de preparación, en este caso, pues de tener algo más abierto a lo que es, y de conocimiento sobre todo a lo que es la música litúrgica. Entonces, creo que está tocando un tema muy, muy importante. Yo creo que también esto de repente hace que se pierda el sentido en los cantos litúrgicos. Yo creo así. Es lamentablemente así, maestro. Es lamentablemente así y yo creo que la culpa la tenemos todos nosotros porque no tenemos que esforzarnos a divulgar este conocimiento, a divulgar estos documentos, porque no es invento de nosotros, que yo quisiera que en una celebración se cantara solo gregoriano. No, esto está escrito, esto está plasmado por personas especialistas en la materia. Entonces, es un problema de cultura, pienso. Y usted lo decía, por ejemplo, un puernatus es nobis, un niño nos ha nacido, no la vamos a cantar un Viernes Santo. Un Christus factus, Cristo se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no la vamos a cantar un 25 a medianoche. Cada repertorio tiene su espacio litúrgico para ser interpretado y eso hay que saberlo. Eso hay que saberlo. En el tiempo de Adviento hay un repertorio de Adviento. Ojo, estoy hablando de las celebraciones litúrgicas, pero si vamos a un concierto hoy mismo, que estamos en tiempo de Adviento, vamos a escuchar un aleluya, vamos a escuchar un gloria a Dios, etc. Pero eso es otro tema a tocar. Hay un repertorio para Cuaresma, hay un repertorio para Pentecostés, hay un repertorio para Semana Santa, para la Semana Mayor, hay un repertorio para Navidad. Y el canto y la música gregoriana a eso lo tiene muy bien estructurado. Hay una serie de libros, aprovecho esto para darle publicidad a los libros gregorianos, que también forma parte del Concilio Vaticano también. La impresión de libros de música gregoriana. Hay libros gregorianos que contienen el repertorio completo de la misa. Un repertorio para Adviento, un repertorio para Cuaresma, y eso se tiene que aplicar. Eso se tiene que aplicar. Si lo vamos a hacer en lengua vernácula, si lo vamos a cantar en español, es lo mismo. Es lo mismo. El texto es el mismo, pero en otro idioma. Y eso hay que aplicarlo en las celebraciones. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Ok, fíjense acá. Géneros de música sacra. Esto es muy importante porque hablamos anteriormente del gregoriano, de la polifonía sacra o moderna, del canto religioso popular. Pero acá, en lo que está marcado, una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. Hay mucha gente que piensa que el canto gregoriano, por ser un canto monódico, puede ser aburrido, puede ser fastidioso, tedioso, pesado. Pero eso es una cuestión también cultural. Pero debemos tomar en cuenta que el canto gregoriano es todo lo contrario a eso, si lo sabemos interpretar, si conocemos su esencia, si conocemos su semiología. Anteriormente, en la antigüedad, se le llamaba canto llano. ¿Por qué? O canto plano. Porque se decía que se cantaba llanamente, planamente, que no tenía
ninguna expresión, ninguna emotividad, ni nada por el estilo. Y en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Del texto, en este caso, va a salir la melodía. Es el texto el causante de todo este desarrollo melódico de la música gregoriana. ¿Y por qué dice acá esto? Aquellos que hemos dirigido coro, que conocemos repertorio, sabemos que hay muchas composiciones polifónicas, sea de Renacimiento, Barroco, Romanticismo, hasta música contemporánea, sacra, que tiene como base o un cantus firmus el canto gregoriano. El organum. Vayamos al principio de la polifonía. El organum. El organum son composiciones polifónicas basadas en una melodía gregoriana. ¿Me explico? O sea, un Kyrie, por ejemplo. Esa melodía la vamos a cantar una quinta más, una quinta ascendente. Entonces, si utilizamos estas dos melodías paralelamente, vamos a tener polifonía, pero basado en una melodía gregoriana. Por eso es muy importante entender este párrafo. Una composición religiosa será más sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la melodía gregoriana. ¿Ok? Sigamos acá. Procúrese especialmente que el pueblo vuelva a adquirir la costumbre de usar del canto gregoriano, para que los fieles tomen de nuevo parte más activa en el oficio litúrgico, como solían antiguamente. Es un trabajo arduo. Educar a la gente a que interprete ese tipo de música. Yo me acuerdo muchas veces en la iglesia de San Tarcisio que minutos antes de que empezara la misa, yo instruía a la asamblea presente, al público presente, a que se les enseñaba el Kyrie, para que por lo menos participaran un poco en eso. Es importante que el pueblo participe, que la asamblea participe. No solamente en silencio, como lo dije anteriormente, sino que participen musicalmente, que oren con nosotros también. Las supradichas cualidades se hallan también en sumo grado en la polifonía clásica, especialmente en la escuela, especialmente en la de la escuela romana, que en el siglo XVI llegó a la meta de la perfección con las obras de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Yo creo que todos aquí conocemos quién es el personaje. Lamentablemente no lo conocemos en persona, pero sabemos su historia. Y que luego continuó produciendo composiciones de excelente bondad musical y litúrgica. No sé si conocen la Misa del Papa Marcello, de Giovanni Pierluigi da Palestrina, pero esa misa es considerada como ejemplo máximo de polifonía sacra. Espero que tengamos tiempo, Olivia, porque yo quisiera ponerle algunos ejemplos auditivos, ¿no? Algunos videos. Tú me avisas, por favor. Ok. Aquí, ¿qué es lo que quiere decir esto? Aparte del canto gregoriano, tenemos que tomar en cuenta la polifonía sacra. Y yo soy, por ejemplo, un amante de la polifonía sacra. Yo. Con la cantidad de motetes que haya, repertorio sacro, hay que aplicarlo. Por supuesto que vaya de acuerdo con el año litúrgico. Eso es muy importante. No es que yo voy a escoger un aleluya y lo voy a interpretar en Cuaresma, ¿no? No, o en Adviento. No, en Adviento sí, perdón, pero en Cuaresma no. ¿Me explico? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Un texto que pueden conseguir ustedes para que vayan... Todo esto se los voy a enviar también a Livia para que lo puedan tener, ¿ok? Pero en internet obviamente se consiguen muchas cosas sobre el año litúrgico y el significado de los colores. Eso es muy importante. La vestimenta del sacerdote tiene un color en específico y eso no es porque hoy amanecí con ganas de vestirme de azul, me he visto de azul. No. Eso tiene un significado religioso muy importante a tomar en cuenta. La polifonía clásica se acerca bastante al canto gregoriano, lo que dije anteriormente. Hay muchas composiciones. Por ejemplo, Tomás Luis de Victoria. El famoso motete Ave María. La entonación, ¿cuál es? Es gregoriana. Ave María.
El Alma Redentoris Mater de Palestrina. La entonación es gregoriana. Alma, etc. Y así, cantidades de composiciones basadas en una melodía gregoriana, ya sea renacimiento, barroco, romanticismo, etc. ¿Ok? Otro tema importante. La música más moderna se admite en la iglesia, puesto que cuenta con composiciones de tal bondad, seriedad y gravedad, que de ningún modo son indignas de las solemnidades religiosas. Señores, si alguna composición moderna va de acuerdo con el texto litúrgico, señores, apliquémoslo. Apliquémoslo. Hagámoslo en la celebración litúrgica. Hay tanto repertorio hermoso. Hay una misa de Frank Martin, por ejemplo. Lo que pasa es que es muy larga. Hermosa para doble coro. Una misa. Kyrie, Gloria, Credo, Santus y Agnus Dei. Hay tanto repertorio para aplicarlo que vale la pena y no siempre limitarnos a lo mismo. Eso es otro problema también que tenemos, que nos limitamos a lo mismo. Cantamos lo mismo, por muy hermosos que sean. Yo considero el Stabat Mater de Pergolesi hermosísimo, yo lo pudiera escuchar todos los días, pero hay tanto repertorio también que se puede interpretar de igual forma. El Stabat Mater de Arvo Pärt, por ejemplo, hermosísimo, que es contemporáneo, es el mismo texto, pero con una melodía contemporánea, una composición más moderna. Sin embargo, como la música moderna es principalmente profana, deberá cuidarse con mayor esmero que las composiciones musicales de estilo moderno que se admitan en las iglesias no contengan cosa ninguna profana ni ofrezcan reminiscencias de motivos teatrales. Y no estén compuestas tampoco en su forma externa imitando la factura de las composiciones profanas. Lo que hablamos anteriormente. No podemos escoger un texto piadoso o un texto litúrgico de la Sagrada Escritura y colocarle una música, como usted dijo, maestro Gustavo, con instrumentos no apropiados o con ritmos no apropiados. Pierde la esencia, pierde la belleza o gran parte de la belleza de lo que expresa este tipo de música. Vamos a estar muy claros, estos son conceptos muy conservadores. Son muy conservadores. Yo estoy muy de acuerdo con ellos. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque crecí con ellos. Crecí con este tipo de música. Fui educado con este tipo de música, gracias a Dios. Sin embargo, he visto, por ejemplo, muchos músicos en celebraciones litúrgicas que cantan con una guitarra y todo lo demás. Ok, pero si lo van a hacer, tienen que hacerlo musicalmente y espiritualmente lo mejor posible. Lo mejor posible. Porque es a Dios a quien le estamos cantando. Y se supone que si es a Dios a quien le estamos cantando, tiene que ser lo mejor posible. No decir, no, total, eso es para Dios. Si eso es para Dios, mejor no hagas nada. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, musical y espiritualmente. Ok. Aquí hay más material. Fíjense acá, lo que creo que les comenté anteriormente. La lengua propia de la iglesia romana es la latina, por lo cual está prohibido que en las solemnidades litúrgicas se cante cosa alguna en lengua vulgar. Ojo, estamos hablando de un documento de 1903, ¿ok? Pero el Concilio Vaticano dio apertura, digamos, a la utilización de la lengua vulgar de acuerdo a las directrices de cada institución religiosa. Y mucho más que se cante en lengua vulgar las partes variables o comunes de la misa en el oficio. Señores, nosotros hemos cantado todo el tiempo, o casi todo el tiempo en español. ¿Ok? Hemos utilizado la lengua vulgar. Repito, este es un documento de 1903. Forma externa de las composiciones sagradas. Cada una de las partes de la misa y el oficio deben conservar musicalmente el concepto y la forma de la tradición eclesiástica que la tradición eclesiástica les ha dado y se conservan bien expresadas en el canto gregoriano. ¿Qué significa esto? Con el canto gregoriano, que el canto gregoriano está estructurado de una forma que sabemos qué pieza vamos a cantar y en qué momento de la liturgia vamos a cantar.
Diversa es, por consiguiente, la manera de componerse un introito, un gradual, un antífono, un salmo, un himno, un gloria, in excelsis, etc. ¿Ok? Un introito. Recordemos que en la misa hay cantos propios y cantos ordinarios. Hay cantos que varían, hay cantos que son fijos. ¿Ok? Y eso es también importante tomarlo en cuenta en la liturgia. ¿Ok? Esto es un punto importante, pero muy importante. Órgano e instrumentos. Si bien la música de la iglesia es exclusivamente vocal, no obstante, también se permite la música con acompañamiento de órgano. En algún caso particular, en los términos debidos y con los debidos miramientos, podrán asimismo admitirse otros instrumentos, pero no sin licencia especial del ordinario, según prescripción del Ceremoniale Episcoporum. El principal instrumento de la iglesia es, sin duda, el órgano tubular, el órgano de tubos. ¿Ok? Yo creo que ese instrumento le da solemnidad a la celebración litúrgica. Y sabemos todos que hay cantidad de repertorio para órgano. Nombremos un personaje que haya compuesto para órgano. Johann Sebastian Bach, por ejemplo, con todos sus preludios, fugas, tocatas, tríos, sonatas, etc. ¿Ok? Le da una solemnidad a la celebración, al templo en sí. Yo por mi parte, obviamente, prefiero 1000 veces un órgano que estar escuchando un sintetizador, un teclado electrónico, por mucho que tenga el sonido de un órgano. Pero la solemnidad que expresa un órgano en un templo es invalorable. Claro, está el problema económico, presupuestario. No todas las iglesias tienen un órgano, lamentablemente. Yo me acuerdo que los hablaba mucho con mis alumnos, de que en Europa de 100 iglesias, 99 tienen un órgano. En Latinoamérica o en Venezuela, de 100 iglesias, una iglesia tiene un órgano. O sea, es al revés. ¿Me explico? Porque no tenemos esa cultura, lamentablemente, de invertir en eso y mantenerlo, porque no es solamente invertirlo, sino mantenerlo. ¿Ok? Extensión de la música religiosa. No es lícito que por razón del canto o la música se haga esperar al sacerdote en el altar más tiempo del que exigía la liturgia. Lo hablamos anteriormente. ¿Ok? Es muy importante que el tiempo sea justo para interpretar una pieza en específico, en un momento del rito litúrgico. ¿Ok? Aquí está, la música forma parte de la liturgia y no es sino su humilde sierva. Es la música servidora de la liturgia, no la liturgia servidora de la música. ¿Ok? Por último, la conclusión, se recomienda a los maestros de capilla, cantores, eclesiásticos, superiores de seminarios, de institutos eclesiásticos de comunidades religiosas, a los párrocos y rectores de iglesias, a los canónigos de colegiatas y catedrales y sobre todo a los ordinarios diocesanos que favorezcan con todo celo estas prudentes formas. Desde hace mucho deseadas y por todos unánimemente pedidas para que no caiga en desprecio la misma autoridad de la Iglesia que repetidamente las ha propuesto y ahora de nuevo las inculca. Fíjense, creo que un punto que no tocamos, la creación de escuela de cantantes, de Scholae Cantorum, escuela de cantoros, la creación de escuelas de música sacra, ya sea la creación de clases de la enseñanza de la música sacra en los seminarios, en las escuelas arquidiocesanas, en las escuelas en general, en los conservatorios. Tenemos la dicha de aprender muchas cosas en el conservatorio, teoría de solfeo, algún instrumento, pero estamos dejando a un lado la música sacra. Señores, y nosotros, para entender, o la música coral, para entender la raíz de todo esto, para entender por qué
gran amigo, Franklin Pire, compuso esta obra, tenemos que conocer la raíz de todo esto, tenemos que conocer la historia de la música, cómo se ha venido desarrollando. No simplemente interpretar una obra y no saber cuál es su origen, no saber su significado. Es muy importante saber lo que estamos cantando. Ok, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, pero eso es un proceso obviamente muy largo y requiere obviamente de un esfuerzo enorme por parte de nosotros poder explicarle a la gente y que la gente entienda y lo acepte también, porque eso es otro problema, que la gente lo acepte. De que mientras más santa sea la música, más santa va a ser la celebración litúrgica. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo tengo otro documento, pero también habla de lo muy parecido a lo mismo, que quizás podemos tocar muy por encimita, que es lo del Concilio Vaticano II, que habla sobre la música sagrada. Lo voy a hablar un poquito. De todas formas, ustedes van a tener este material. Maestro, Fíjense acá. Sí, dígame. ¿puedo comentar Héctor. algo? Claro que sí, Héctor. Me alegra verlo, ver a la profe Life, tanto tiempo. Igual. Bueno, le comento, cuando nosotros llegamos a este país nos tocó, pues nos tocó cantar en muchas iglesias y quería preguntarle si casi siempre, viendo todo este compendio de información que nos acaba de dar, al final depende siempre del sacerdote o el sacerdote puede de pronto romper con algunas reglas. Pregunto esto ¿por qué? Porque cuando nosotros cantábamos, pues en cada iglesia había un sacerdote, pero había un sacerdote en especial que pues le encantaba que yo tocara en el teclado el órgano. Él decía, no me toques el piano porque el piano es de teatros. Ponme el órgano, el órgano, el órgano. Incluso le encantaba que le cantáramos un órgano un paralelo, un órgano melismático, algo, se enamoraba. Pero había otro que decía, no, toca el piano, ahora el órgano ya eso está pasado de moda, ya eso, no sé, yo quiero que la gente aplauda, yo quiero que la gente baile, y tocaba cambiar. Entonces yo no sé si eso, ellos tienen ellos pueden romper esas reglas de acuerdo al público que tienen o simplemente no deberían. Mira, a ver, ¿cómo lo digo sutilmente? Son dos criterios muy diferentes. Son dos personas que han sido formadas muy diferentes también. O sea, la primera persona que me nombras, ojalá fuéramos todos así. ¿Me explico? Porque si te habla de órgano paralelo, de órgano melismático, significa que tiene conocimiento de lo que está hablando. ¿Me explico? En cambio, el otro sacerdote seguramente no recibió esa educación. Es muy difícil, o sea, ponerte en discusión con prácticamente la persona que te está dando trabajo también. ¿Me explico? Es complicado en ese sentido. Yo por mi parte, a mí me encantaría tener un sacerdote como el primero que me nombraste. ¿Me explico? Y aplicar todo este repertorio que va de acuerdo con la celebración litúrgica. Pero hay personas que no han recibido esa educación. O sea, es complicado. Yo considero que es complicado. Se le puede explicar, pero está el riesgo también de que la persona no te lo entienda o no te lo acepte. ¿Me explico? Que si el órgano es pasado de moda, el órgano no va a pasar de moda. Es cuando dice que el latín es una lengua muerta. No, el latín no es una lengua muerta. La ignorancia le está matando. Es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, darte una respuesta así exacta, tú sabes mi respuesta, pero no depende solamente de mí. Profesor Mario, iPhone sí. de Ángel también tiene una pregunta. ¿Quién? Se ve que aquí dice iPhone de Ángel. Ajá, iPhone. Ángel, perdón. Ángel, ahí dice iPhone de Ángel. A ver, okay, abre tu cámara para que hagas tu pregunta. Y tu micrófono. Ya veo al maestro. Un gusto. Prenda el micrófono, por favor. Aló. Aló. Sí, bueno, es que estoy en el metro porque esto me ha pillado antes de una grabación y voy a grabar y bueno, lo que sea. Bueno, pregunta, y lo digo también como creador, la gran pregunta. Bueno, no sé dónde meterla, pero bueno, creo que en cualquier lado es pertinente. A la luz de este tipo de consideraciones,
¿qué se puede decir de la música contemporánea? Mira, ahí creo que Dentro lo de comenté dentro de anteriormente. que es música Ajá. clásica. A ver, hay repertorio contemporáneo que es aplicable en la liturgia. Aquí lo que hay que tomar en cuenta con el repertorio contemporáneo, primero, si va de acuerdo con las Sagradas Escrituras y segundo, si su composición musical es apta para también ser interpretada en una liturgia. Hay compositores contemporáneos que tienen un repertorio hermoso y que se han aplicado en las celebraciones litúrgicas. Por supuesto, se debe tomar en cuenta, como lo dice uno de los documentos acá, uno de los artículos, la música, el canto gregoriano, la música polifónica sagrada antigua y moderna, ¿ok? Todo depende del texto. Esto es muy importante tomar en cuenta, el texto. El texto que vaya de acuerdo con las Sagradas Escrituras, porque podemos tener una composición contemporánea que tenga un texto piadoso que te hable sobre Dios, que te hable sobre la Virgen, que te hable sobre un santo en específico, pero es un texto que no está contemplado en las Sagradas Escrituras. Una composición propia, donde yo puedo escribir, Dios mío, ayúdame en este problema, tal, 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 y yo le coloco una melodía. Son músicas, son composiciones que no pueden ser aplicadas en que no deberían ser aplicadas en una celebración litúrgica. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero por Por supuesto, poner un sí ejemplo, perdón, Sí, por poner un dime. ejemplo así que se conoce mucho, que la verdad que está bastante, no es música contemporánea ni mucho menos, pero entonces desde ese punto de vista será tremendamente cuestionable cosas como el Requiem de Verdi, que es una música Ojo, que, ok, aunque no está hecha para ópera, es música teatral en su lenguaje. ok, exacto. Si tú me estás hablando de un requiem, recordemos que el requiem es una misa, una composición que lleva una serie de cantos en específico, es para misa de difuntos, ¿ok? Eso es música sacra, pero la pregunta ¿es apta o no apta para la liturgia? Porque hay que tomar, como lo dije anteriormente, hay que tomar en cuenta el tiempo disponible para interpretar el requiem de Verdi, el introito, como Sí, ya, bueno, introito. perdón, pero creo que lo he planteado mal. Sacando de la ecuación Ajá. la extensión, que es, bueno, ¿Tú te no sé refieres a cuánto la dura, parte teatral? 3 horas. El Requiem de Verdi, supongamos que puede ser más pequeño, pero el lenguaje sigue siendo un lenguaje teatral. Está Sí. a la mitad de caballo entre el Requiem de la mitad, entre el lenguaje de Verdi de la mitad de su obra y el último Verdi, el de Falstaff o el de Otello. Pero no deja de ser una música descriptiva desde lo teatral. Entonces, Ok, pero bueno, esa era la... exacto. Por lo que dices, no debería entrar en la liturgia. Es una música sagrada, por supuesto, pero no entra en la liturgia. Tiene un factor interesante ahí que no va de acuerdo con la liturgia, que es la parte teatral. Ok, ojo, es una composición sagrada, con un texto sagrado, que se puede interpretar en un concierto, por ejemplo, en un concierto espiritual, pero no cabe dentro de la liturgia. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. No entra dentro de la liturgia. Por ejemplo, estamos acostumbrados, hay obras aisladas que forman parte de alguna obra grande, de algún oratorio, como el Aleluya de Händel. Lo hemos cantado miles de veces como canto final, a pesar de que en la celebración litúrgica no existe el canto final. Ojo, sino la oración de despedida y punto. ¿Entiendes? Pero con el ejemplo de que tú das, yo considero que no debería formar parte de la liturgia. Bueno, genial, gracias. No, con gusto, Ángel. Fíjense, continúo, Lisbeth, ¿vamos bien? Yo creo que falta poquito para que se vuelva a cerrar esta partecita y ya volvemos nos volvemos a conectar cuando se cierre y seguimos con el conversatorio. Sin embargo, ya que me diste chance, quiero darle la bienvenida
al director del programa de música de la Universidad Católica Cecilio Acosta, el profesor Julio Quiroz, que me acabo de dar cuenta que está aquí. Me siento espectacularmente emocionada que esté conectado en el último webinar de las jornadas, con gran esfuerzo. Yo sé que él está aquí. Profesor, si tiene algunas palabras en este pedacito, profesor Julio. Escucha, profesor Julio. Tengámosle paciencia porque debe tener... Y tiene conectado su micrófono. Pero... Vamos a ver si es que él escucha lento, ¿verdad? Profesor, puede ¿nos ser. escucha? Puede ser. Sí. Profe Julio. Ajá. No, yo creo que no. Debe haber algún problema ya, Lisbeth. Sí. Bueno, sigue tú entonces. Bueno, no. Esto es cortico, ya que falta poco tiempo. Fíjense. Con respecto a la música sagrada, al capítulo 6 del Concilio Vaticano II. Aquí tenemos una serie de artículos que van en relación a lo que hemos hablado. Participación activa de los fieles, lo que lo comentamos anteriormente. Formación musical, esto es muy importante, debe ser mucha importancia a la enseñanza y a la práctica musical en los seminarios, novicios religiosos, etc. En los institutos superiores de música sacra. Lo hablamos anteriormente. Y aquí está un punto importante. Canto gregoriano y canto polifónico. Lo que decía el motu propio y en ese orden también. La Iglesia reconoce el canto gregoriano como el canto propio de la liturgia romana en igualdad de circunstancias. Por tanto, hay que darle el primer lugar en las acciones litúrgicas. Veo muy difícil que le estemos dando, digamos, ese primer lugar. Los demás géneros de música sacra y en particular la polifonía de ninguna manera han de excluirse en la celebración de los oficios divinos, con tal que respondan al espíritu de la acción litúrgica. Señores, si toda composición responde al espíritu de la acción litúrgica, es aplicable. Es aplicable. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Canto religioso popular. Foméntese con empeño el canto religioso popular de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de la rúbrica, resuenen las voces de los fieles. Y aquí está un tema interesante, estima de la tradición musical propia. Todo pueblo, toda región, toda ciudad, en realidad tiene una tradición musical propia. Como en ciertas regiones, principalmente en las misiones, hay pueblos con tradición musical propia que tiene mucha importancia en su vida religiosa y social. Desde esta música la debida estigma y el lugar correspondiente, no solo al formar su sentido religioso, sino también al acomodar el culto, a su idiosincrasia. Por esta razón, en la formación musical de los misioneros, procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de su pueblo, tanto en las escuelas como en las acciones sagradas. ¿Se entiende? Tomar en cuenta también la tradición musical de cada región. En México seguro lo habrá, en Argentina lo hay, en Venezuela, en Maracaibo específicamente lo hay. ¿Ok? Eso se debe expandir y se debe poner en práctica. Y aquí los órganos de tubo, ya los hablamos. Ya lo hablamos acá. Y aquí es un tema interesante, cualidades y misión de los compositores. Los compositores, o aquí mismo mejor, compongan obras que presenten las características de verdadera música sacra y no solo puedan ser cantadas por las mayores scholae cantorum, sino que también estén al alcance de los coros más modestos y fomenten la participación activa de toda la asamblea de los fieles. Los textos destinados al canto sagrado deben estar de acuerdo con la doctrina católica, lo hemos venido diciendo desde el principio. Más aún, debe tomarse principalmente de la Sagrada Escritura y de las fuentes litúrgicas. Esto, hay un repertorio exigente donde se interpreta en alguna catedral en específico. ¿Por qué? Porque hay un coro muy bueno. Pero también hay que tomar en cuenta los coros más modestos, los coros amateurs, y buscar un repertorio apropiado para ese tipo, para esas agrupaciones. ¿Ok? Lisbeth, ¿cuánto queda? Lisbeth, ¿cuánto tiempo queda? Sí, ya queda un minutito, okay, para que se cierre la llamada. Vamos en la próxima parte,
vamos a hablar un poquito sobre algo muy corto sobre cómo interpretarla. Y nos vamos a basar en unas declaraciones de San Juan Pablo II también. Y luego, si les parece, como ya para finalizar, colocarles una serie de videos para ambientar un poquito esto, ¿no? No solamente, y sus preguntas, por supuesto, no solamente las preguntas de ustedes, o hablar yo solamente, sino las preguntas también de todos ustedes. Y despedirnos con una oración cantada por medio de un video. Vamos aquí abajito, que es un tema. Quiero que ustedes tengan bastante tiempo para preguntar lo que quieran. ¿Cómo se debe interpretar la música litúrgica? ¿Cómo se debe interpretar la música litúrgica? La belleza debe invitar a la oración. Ciudad del Vaticano, 19 de enero de 2001. ¿Cuál es el criterio con el que se debe escoger e interpretar la música litúrgica? Juan Pablo II respondió a esta pregunta al recibir esta mañana a los 200 miembros del Instituto Pontificio de Música Sagrada. Eso es en Roma, seguramente. El criterio que debe inspirar toda composición y ejecución de cantos y de música sacra es el de una belleza que invite a la oración. Una belleza que invite a la oración. Señores, todo canto sagrado, considero yo, desde el gregoriano, empezando por el gregoriano, es una oración cantada. Es la liturgia cantada. Esta es la forma. Nosotros debemos tener la capacidad, o por lo menos la voluntad, de introducirnos en ese canto, en esa oración, aplicar lo mejor posible nuestras cualidades musicales para poder hacer una oración, para poder elevar esta oración. Nosotros muchas veces pedimos con ahínco, Diosito, ayúdanos con este problema, ayúdanos a salir de esta situación, etcétera, etcétera. Ese mismo amor, ese mismo ahínco debemos aplicarlo al momento de cantar. San Agustín decía, y todos lo sabemos, creo, el que canta, ora 2 veces. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de que el que canta bien, ora 2 veces. Tenemos que cantar bien, tenemos que interpretar bien, tenemos que, con nuestro corazón, elevar esa oración. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Responde el pontífice. Una belleza que invite a la oración. Cuando el canto y la música son signos de la presencia de la acción del Espíritu Santo, favorecen, en un cierto modo, la comunión con la Trinidad. El canto gregoriano, la polifonía sacra y el órgano. Fíjense que en toda esta charla hemos resaltado estos 2 géneros musicales, más que todo. El canto gregoriano como primera opción y la polifonía sacra y el órgano. Es la música litúrgica por excelencia, es la música sacra por excelencia. Y si lo describimos históricamente, es el principio de todo. En realidad, es el principio de todo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. Quien desee participar puede abrir el micrófono. Yo lo que quería comentar, Luis. Sobre lo que dijiste hace ratito, de que, digamos, se debe o se puede, estoy utilizando palabras muy mías, adaptar la música sagrada o la música litúrgica, digamos, a la lengua, se me fue la palabra. Vernácula. Pero bueno, vernácula. Ah. Fíjate que hace algunos años tuve la oportunidad de estar en una Semana Santa en La Guajira, venezolana. Y en la vigilia pascual, quien llevó la parte musical fue un coro infantil de niños guayú, todos cantando en su lengua nativa, que es el guayunaiki. A pesar de que hicieron, los géneros o géneros musicales que cantaron en la celebración de la vigilia pascual, fueron géneros, si se quieren, populares, pero con
los cantos propios de la misa. Entonces fue una experiencia bastante bonita, porque claro, el sacerdote, a pesar de que no era músico, sí apoyó esto, y se vio muy bonito porque de pronto los que no hablamos el idioma no lo entendimos, pero sí sabíamos que era música sagrada, música litúrgica. Sí, si yo hubiera estado presente, lo hubiera disfrutado enormemente también, créeme. Ahí hay un punto a tomar en cuenta, que es la estima de la tradición musical propia. Los guayú tienen una tradición musical, tienen sus tradiciones, sean musicales, sean gastronómicas, sean tantas cosas. Y eso hay que aplicarlo, y eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Yo pienso que enseñarles a ellos o quererles hacerles cambiar, que en vez de que canten eso, a que canten alguna polifonía o algún canto gregoriano, es un trabajo fuerte. Es un trabajo fuerte, pero yo considero que hay que dejarlos que se sigan desenvolviendo en su tradición musical, en su propia tradición musical. Me explico. Recordemos que en los tiempos de la colonia en Latinoamérica, los misioneros enseñaban a los niños y a los más grandes la construcción de instrumentos, el canto gregoriano, la polifonía y todo eso. Pero bueno, estamos hablando de tiempos muy antiguos. Acá tenemos una tradición musical que tiene que ser muy valorada también. Por eso yo considero que es válido. Es válido. Yo, una opinión personal, no soy ningún director de algún ente religioso ni nada por el estilo, pero yo como músico considero que es válido. Por ejemplo, las misas de gallo, los aguinaldos, todo eso forma parte de nuestra tradición y eso hay que aplicarlo. ¿Me explico? Luis, ibas a decir algo, creo. Sí, de hecho, es mucho más fácil poder evangelizar incluso a través de su cultura, de su idioma, de su música. Es mucho más fácil poder, que era, digamos, la misión principal de estos sacerdotes misioneros. Lo actualmente se sigue haciendo así. Sí, obviamente es más fácil. Hay un punto también, por ejemplo, que el concilio dice, porque antes se permitía la celebración litúrgica en latín y los cantos tenían que ser en latín, pero ya ellos de una u otra forma, considero yo que han abierto un poco esa mentalidad y para mejor entendimiento de la evangelización utilizar su lengua vernácula. Pero una cosa que yo considero y que yo me acuerdo que se lo decía a los alumnos, una cosa es el idioma y otra cosa es el lenguaje. Porque yo puedo estar escuchando una canción que me canta en un idioma que yo no entiendo, pero de una y otra forma a mí me traslada o me transmite una sensación muy hermosa de escuchar esa pieza sin entenderla, sin entender lo que están diciendo. Ahí juega mucho lo que es la melodía también, la música. Yo les daba, digamos, un ejemplo a los alumnos, un ejemplo profano, por decirlo de una forma. Tú conoces el juego del béisbol, o todos conocemos el juego del béisbol. Tienen catcher, pitcher, shortstop, right field, left field, center field, death ball, home run. No entendemos nada de lo que significan esas palabras, posiblemente. Pero conocemos el lenguaje del juego. Y el lenguaje del juego es darle a la pelota y correr en el diamante hasta hacer una carrera. Ese es el lenguaje. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir con este ejemplo, digamos, profano? A eso me refiero. Hay mucha música que quizás no la entendemos, pero que nos transmite alegría, nos transmite tristeza, nos transmite emoción, fuerza, etcétera. ¿Ok? Ese es el poder que tiene la música. Fabiola Najar pidió la palabra. Fabiola. Ya, gracias. Bueno, una pregunta y un comentario. Okay. Me preguntaban los compañeros que cómo es aquí en México. Yo he tenido la fortuna de trabajar con músicos en algunos estados de la República Mexicana. Yo soy del Estado de México, pero, por ejemplo, en Hidalgo, a mí algo me sorprendió. Bueno, tú vas aquí a la Ciudad de México y tienen órganos, algunas iglesias, sí, que es como ustedes lo están refiriendo, ¿no? Y es como muy bonito y sorprendente porque alrededor, pues, no
No hay pueblos o lugares que tengan ese instrumento, salvo lugares como Tultepec, que tienen una cultura importante con el órgano. Es un instrumento pues especializado y que no todos sabemos tocar, ¿no? Las personas que nos dedicamos a cantar liturgia es a lo mejor por medio de otros instrumentos. Y por ejemplo les comentaba en Hidalgo, fue bonito y sorprendente para mí porque ahí en muchas iglesias de distintas regiones de Hidalgo, la mayoría, obviamente tienes que ver la tradición del lugar donde está la iglesia, Sí. pero ahí pues la mayoría son música acompañada con mariachi, que a lo mejor ustedes dicen, no, profanos completamente, pero la realidad, sí, a mí se me hizo muy bonito, sorprendente, porque son los mismos cantos, probablemente que se cantan en la ciudad o aquí donde yo vivo, que es más o menos urbano, ¿no? Pero hacerlo con mariachi es la tradición de la gente que vive ahí y es bonito porque para mí es exótico, ¿no? Y bueno, también depende de la cultura de las personas. Más que una ofensa o no gustarme, es una manera en cómo ellos expresan su amor a Dios y expresan también la manera en cómo su propio trabajo, la música popular para ellos es la ranchera, es como ellos también aportan así a Dios. Y bueno, mi pregunta es a lo mejor rara. Con respecto a la música gregoriana, ¿es muy ofensivo si una mujer lo canta? Nada más. A ver, esta pregunta, vamos con la pregunta y luego con el comentario, porque es muy interesante lo que dice. Se pensaba antiguamente, o se decía antiguamente, que la mujer no debía cantar música gregoriana, o no debía formar parte, digamos, de alguna agrupación, etcétera. Actualmente no es así. Actualmente no es así. O sea, yo no podría decirle, mira, Luis Ángel Benítez, como es hombre, va a orar. Tú, porque eres mujer, no vas a orar cantando. No. De hecho, en Europa hay muchas agrupaciones gregorianas femeninas. Y hay muchas agrupaciones de hombres también. Tanto tú como yo tenemos la libertad de interpretar una pieza gregoriana. Por supuesto que sí. Por supuesto. Ahora viene el gusto de cada quien. Hay personas que le gustan más agrupaciones masculinas que agrupaciones femeninas. Pero eso es un gusto ya personal. Pero la mujer está o tiene toda la libertad de interpretar una pieza gregoriana. ¿Me entiendes? Ahora, con lo de los mariachis, yo entiendo. Mi pregunta es, ¿ellos interpretaban eso durante la celebración litúrgica o durante algún Via Crucis o qué? Bueno, es sobre la liturgia y obviamente en las celebraciones, en los Via Crucis también, porque esa es su cultura. No hay músicos que se dediquen a otro tipo de música. Ok, entiendo. ¿Qué te puedo decir, Fabiola? Mira, uno se basa, digamos, en los documentos, pero también es muy importante tomar en cuenta la tradición de cada región, la tradición musical de cada región. Y tú no puedes desechar esa tradición musical. No la puedes hacer. Es como quitarle a un mexicano, quitarle un mariachi, quitarle la esencia. ¿Me entiendes? Entonces, eso no se puede hacer. Más o menos. Exactamente. Bueno, ok, pero no se debería hacer. Yo pienso que hay que ser tolerantes, porque estamos en un mundo donde pensamos muy diferentes, o quizás no tenemos el conocimiento, o tenemos el conocimiento y no nos gusta, porque nos queremos aferrar a una tradición. Y es así, porque no es solamente con el ejemplo que diste, es en México. Por ejemplo, en Maracaibo, la tradición musical de Maracaibo es la gaita. Y cuando llega el 18 de noviembre, que es la patrona de nuestra ciudad, la Virgen de la Chinita, hay gaitas por todos lados en honor a la Chinita, ¿me explico? Y eso es algo muy hermoso también, y eso se tiene que incentivar. Y se habla mucho de un regionalismo en Maracaibo. ¿Me explico? Entonces es válido también.
Es válido. Y también Yo me acuerdo que nosotros... Ajá, dime. Perdón. No, dime. Me interrumpí. También tiene que ver muchas veces con la cultura de las personas que están llevando la celebración, por ejemplo, la boda o el bautizo. Hay gente que... Yo me dedico a los eventos sociales y canto en iglesias, pero hay gente que dice, quiero con órgano tradicional, así y nada más. Y si está la posibilidad del órgano, si no, pues tenemos que meter un sintetizador, desafortunadamente. Exacto. Pero nos adaptamos a lo Por que supuesto. también la gente que está haciendo, ¿cómo se dice? Ferviente, necesita. Hay quienes dicen, no, a mí tráeme un cuarteto de cuerdas y quiero los violines y quiero piezas muy, muy elaboradas y que suene bonito. O hay quien dice, quiero 3 cantantes y que canten este repertorio. Y hay gente que está bien con el órgano y con un cantante. O hay gente que de plano no quiere un cantante, nada más quiere la música instrumental. Mira, no hay cosa más hermosa que acompañar una liturgia con canto. La liturgia tiene que ser cantada por parte de los músicos. De hecho, hay sacerdotes que a veces cantan sus prefacios. En su misal romano tienen una serie de textos que deben ser cantados obligatoriamente, por mucho que no canten los sacerdotes, pero lo tienen que cantar. ¿Me explico? Es como tú dices, es una cuestión de cultura. Y cambiar esa mentalidad es un trabajo de décadas, porque tú puedes dar un curso sobre la música sacra y ya ahí quedó. Ok, tienen algún conocimiento, pero no lo aplican. ¿Me explico? Sí, claro. A mí alguna vez me dijo algún padre que lo importante era que también, como usted lo mencionó al principio con otras palabras, era que la gente se involucrara con el rito, que cantara y que pusiera atención, que quisiera estar a gusto en ese lugar. Y pues yo creo Exacto. que a veces uno se tiene que ir también adaptando a las necesidades sociales. Yo estudié la licenciatura en la Escuela de Bellas Artes, soy licenciada en música, y ahí tenemos una educación, pero la realidad es que mucho de esa educación, si yo la canto donde yo vivo en mi región, no la acepta la gente. Tengo que adaptarme a los cantos populares o a la música que ellos están aceptando o que se saben, de forma que ellos puedan ir aceptando a lo mejor dentro de todas esas canciones populares una diferente y la escuchan y como que más amablemente la aceptan. Exacto. Y poco a poco les vas compartiendo, ¿no? Eso es así, ahí donde tú dices y en muchas partes del mundo. Eso es así, porque yo he tenido la experiencia aquí en Quito de lo mismo. El año pasado en la Basílica aquí del Voto Nacional, me pide, mira, canta este pasillo, que es un género típico ecuatoriano, que habla sobre la Navidad. El Niño Jesús, bueno, vamos a adaptarnos, pues. Da la partitura, cantémosle, pues, toquémosle y cantémosle. Ya está. Pero es así. Y hay que ser tolerante también. Hay que ser tolerante, porque si no vas a tener muchos problemas. ¿Alguien más? No, continúa, profesor. No, entonces, yo quisiera colocarles algunos ejemplos auditivos para que nos demos cuenta, digamos, lo que es, todos sabemos obviamente, pero nunca está de más escuchar algún repertorio sobre música gregoriana, sobre música polifónica. Yo preparé aquí 2 piezas, pero de repente si tenemos más tiempo podemos aplicar otras piezas. Voy a dejar de compartir pantalla para colocarles el video, ¿ok? Si alguien quiere hacer una pregunta rápido, lo puede hacer sin ningún problema. ¿No hay nada? Bueno, vamos a escuchar. Ya va. Déjeme salir otra vez un momentito. Que no sé si hice algo. Ajá, aquí está. Esto. Y acá. Yo les voy a colocar una pieza, coro gregoriano, Consortium Vocale Oslo se llama, coro de Noruega, que ellos ahí en este video van a interpretar, digamos, como una especie de salmodia gregoriana
y la van a unir, una salmodia gregoriana, Padre Nuestro, el Pater Noster, pero en gregoriano, y lo van a unir a un Pater Noster polifónico del compositor Trond Kverno. Trond Kverno es un compositor noruego contemporáneo, con títulos de música sacra, en teoría musical y dirección coral, de la Escuela de Música, la Escuela Noruega de Música, ¿ok? Y es muy conocido por sus composiciones litúrgicas. Es una composición para voces oscuras. Entonces, espero que todo funcione bien con la tecnología aquí y podamos escuchar. Se me olvidó decirle que el Pater Noster, el polifónico, es cantado en noruego, ¿ok? Es muy recitado el Pater Noster. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Yo mientras tanto voy buscando acá. Fíjense. Ya entrando en lo que es la polifonía sacra. Hay un motete, a mí particularmente me encanta mucho, un motete llamado Sicut Cervus, es del Salmo 42. Y es un motete que habla sobre la bendición del agua. Por lo tanto, es un motete que se debe cantar el sábado santo durante la Semana Santa. El sábado santo. ¿Ok? El texto habla del anhelo de Dios, mantuvo su asociación con la música fúnebre. El texto es, digamos, bueno, ya vamos a ver el texto porque les voy a poner la pieza, digamos, con la partitura para que lo vayan leyendo. Y hay una relación inseparable de la melodía con el texto, sobre todo algunas palabras en específico, por el significado de las palabras. Entonces vamos a escuchar este motete de Palestrina, Sicut Cervus. ¿Se escucha?
Por eso es que yo digo que yo no cambiaría ninguna música en una liturgia que esta, con la gregoriana. Así de sencillo. Es mi pensamiento y mi convicción, en realidad. Fíjense, este es un motete que se nota, digamos, esa relación texto-música. La palabra desiderat es muy compuesto de forma imitativa. La palabra fontes, que traduce arroyo, fuente, agua, es, digamos, como una parte del clímax de esa obra. Entonces, es ese juego entre melodía y texto que resalta mucho en esta obra. No sé si si quieren escuchar, por ejemplo, esta es una obra, una composición de Thomas Tallis, compositor inglés, que tiene mucha relación con una composición, digamos, de aquellos tiempos de la Reforma, de Lutero, y es muy característico del Renacimiento inglés. Profe. Excelente, profesor Mario. Yo creo que ya es pertinente hacer las conclusiones de la charla, porque ya hay participantes que deben ir a trabajar. Yo quisiera decir muchas cosas, y una de las cosas que quiero decir es que creo que quedamos con un gran sabor de boca en esta jornada de reflexión musical. Creo que debería ser algo más que esté fuera ya de una jornada, sino reencontrarnos muchas veces, reencontrarnos más veces para conversar, y sobre todo porque en esta particularmente, junto con la del padre Javier, que tuvo que salir de conectarse, hay mucho interés de conocimiento, o sea, de mucho saber de la música sacra, ¿no? Creo que hay, dentro de los temas que pudiéramos tocar otra vez en otro enlace, es la importancia de nuestra propia preparación como músicos en este campo. Yo recuerdo en la primera promoción de licenciados en música, cuando fuimos primera promoción, teníamos una asignatura que eran 2 semestres de gregoriano, y cuando se hizo la reforma curricular, esa asignatura fue sacada del PENSA, ¿no?, de la universidad, y se reunió en una materia que usted da, que se llama música sacra, pero nosotros veíamos canto gregoriano como una asignatura. El otro punto que se tocó alrededor fue de la antropología de la música, ¿no?, de la antropología cultural. Lo importante de conocer la historia de la música,
conocer la historia de los pueblos, conocer la historia de la iglesia y formarnos nosotros también como mejores cristianos, ¿no? Como mejores católicos para conocer qué es lo que estamos haciendo como maestros de capilla, como directores de coro dentro de la iglesia, ¿no? Ahorita me llamó la atención, por ejemplo, hago también acotación, que me llamó la atención la participación de Luis, no sé si todavía está por aquí, que él hablaba de música contemporánea. Entonces, esa palabra contemporánea generalmente se usa para muchas cosas y contemporáneo es lo que está hoy en día, ¿no? Y la música contemporánea no es el rock. Hay música contemporánea dentro de la iglesia, dentro de la música sagrada, de la música litúrgica, ¿no? Una palabra que se coloca de apellido a muchas cosas, ¿no? Yo estoy agradecidísima con todos los participantes, con la Universidad Católica Cecilio Acosta, ahorita con el profesor Julio que está por ahí calladito, y muy especialmente contigo, Mario, porque has servido para cerrar con broche de oro las jornadas de reflexión musical de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Te dejo estos minutitos para ti y para otra persona que quiera compartir. No, gracias. Gracias a ti, Lisbeth, por esta iniciativa. Gracias a la UNICA, la Cecilio Acosta también, por incentivar, digamos, todas estas conferencias, todas estas charlas. Gracias a todos ustedes por haber estado presentes. Ahí por ahí les dejé mi correo y mi número de WhatsApp. No es 5, sí, lo escribí bien, perdón. Para que cualquier cosa estén a la disposición. Estoy a la disposición, mejor dicho. Lisbeth. No, recuerda que para eso sirvió el registro de participación. El profesor Mario Ojeda tiene todo el registro de sus correos, teléfonos, dónde están ubicados, cuál es la profesión que tienen, para que estos pequeños grupos vamos a hacer como un banco de datos y estar informándolos personalmente a través del correo o de las redes sociales, igual como ustedes se conectaron, que se informaron de esto, los que están en otros países y no nos conocen, puedan mantenerse en contacto con nosotros. Y, no sé, también pueden hacer iniciativas de ustedes. Profesora, necesitamos saber de esto. Y nosotros les buscamos a profesores dentro de nuestra plantilla para que ofrezcan de manera gratuita, de manera espontánea, este tipo de conversatorios que como no tocamos en el tema de hoy, que la pandemia también ha afectado la asamblea, no nos podemos reunir en las iglesias para cantar. Entonces es un tema bastante interesante. Hoy, aunque era el eje transversal, la relación de la pandemia con la situación de Venezuela, el profesor entiendo que ha hecho un resumen del concepto de lo que verdaderamente es música litúrgica, música sagrada y música religiosa. Y qué importante es saber esta diferencia, igual como saber la diferencia entre un villancico y un aguinaldo, que no es lo mismo, ¿no? Para nosotros, no es lo mismo. Y así, tener claros los conceptos. No sé si todavía el profesor Julio, yo le veo que tiene el micrófono abierto, pero él no lo escucha, no sé si me escucha y si puede participar. Quedan 3 minutitos. Profesor Julio es el director del programa de música de la universidad. Si no, Mario, o Luis, Gustavo. Alguien que quiera decir algo. De mi parte, bueno, estoy a su completa disposición. Para mí de verdad ha sido un placer compartir con ustedes, conocer gente nueva, amante de este tipo de música, y los que conozco, darme cuenta que siguen apasionados en este tipo de música también. Y por ahí, bueno, estoy a la completa disposición para lo que necesiten, a cualquier hora, en cualquier momento, y si alguien quiere decir algo, con mucho gusto los escucho. Ajá. Luis, Gustavo, Daniel, habían más personas al principio, pero como te digo, la hora en algunos países afecta, que es un poco más tarde, la hora del almuerzo. Fabián está entrando, ahorita ya, Fabián está entrando ya, será para despedirse. Entonces no me queda más que invitarlos al año, no sé cuándo nos volvemos a reunir. Yo creo que estas jornadas van a quedar así como que no tienen número. Las jornadas se hicieron en el año 2004, luego se repitieron en el año 2011, y yo no quiero que van a pasar 9 ni 7 años para repetirlas, sino que nos sigamos encontrando y que sigamos sumando músicos que quieran tocar estos temas, ¿no? Ustedes también pueden proponer, profesora, quiero, desde mi propia invitación, desde mi propio Zoom, vamos a hablar sobre esto, quiero invitar al profesor, a la profesora Norina que se salió, que es la psicóloga, y así hacemos un grupo para que nos demos cuenta de que no solamente me pasa a mí, nos pasa a todos. Claro que sí, claro que sí.
Nos pasa a todos. Claro que sí. Y yo estoy seguro que hay tantos temas de propuestas para todos poder participar. Ya a mí se me está ocurriendo uno, pero no lo voy a decir todavía, sino que más el año próximo. Nos falta mucho para que termine el año. A mí se me ocurre uno, profe, a bajarle el ego a los músicos. En la iglesia, en la liturgia, lo importante es Dios. Exacto. No Exacto. yo, no lucirme Exacto. yo, ni lucir a mi Exacto. coro, sino que soy yo una herramienta, un medio para alabar a Dios. Entonces a veces Exactamente. utilizamos la misa, la liturgia para el ego de nosotros. Y Para ahí lucirnos. Para lucirnos. Entonces ya queda un minutito y se va a cerrar el webinar y nos vamos a descansar y a disfrutar de estos conocimientos. Y no se preocupen, que les haremos llegar el material por sus correos. Sí. Yo me tomaré el atrevimiento de escribirles a cada uno de ustedes para que estemos en contacto. Como tengo ya los números, entonces seguiremos en contacto y a la disposición de lo que salga. Chao. Chao. Gracias por todo.